Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bienvenidos a un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En el día de hoy vamos a tener una clase bastante interesante en donde vamos a charlar un poco acerca de algunos dispositivos que podemos utilizar en la defensa india del rey, sobre todo para atacar a posiciones donde el blanco intenta crear un muro en el flanco del rey, ¿sí? Esta es una de estas posiciones típicas donde blanco tiene la intención de jugar con G4 y tratar de crear un muro de contención contra el ataque negro. Y bueno, antes que nada vamos a ver cómo es que se llega a esta situación, ¿no? Para tener una idea clara. Noten cómo aquí se desarrollan las piezas. Defensa india de rey clásica. Alfil E2, E5, enroque corto, caballo C6, está la línea principal. T5, caballo 7, y noten que luego de caballo E1, caballo D7 para liberar F5, porque recuerden que en esta posición nuestros peones apuntan hacia el flanco de rey, así que debemos jugar eso allá. Viene F3 con intención de esto, entonces cuando el negro juega F5, aquí de repente nos encontramos con G4. Y claro, la intención es muy simple. Lo que quiere hacer el blanco es, antes de que el juego negro se desarrolle sobre el flanco de rey, que tenga una iniciativa muy poderosa, frenarlo, ¿sí? O sea, quiere cerrar absolutamente, por ejemplo, si jugamos acá, quiere cerrar absolutamente todo. Por eso que intentamos jugar caballo F6, caballo D3, y ahora una jugada muy importante para este dispositivo, que es jugar con rey H8. Esta jugada puede parecer incluso un poco extraña y hasta mala a primera vista, pero en realidad tiene varias ideas muy interesantes. La primera y principal es que libera la casilla G8 para, no la torre en este caso, sino por ejemplo para un caballo si fuera necesario. Porque en algunos intercambios a veces es necesaria la casilla G8, incluso para en algunas veces, en algunos momentos, jugar con alfil H6. A veces cuando el blanco toma aquí, jugar caballo G8, alfil H6 puede llegar a ser una buena idea. Obviamente también puede llegar a ser para liberar el lugar para la torre o incluso para la dama, ¿sí? Como veremos en un futuro. Aparte, otra de las grandes ventajas es que incluso cuando viene un G5 no estamos obligados a jugar caballo H5. Ya tenemos también incluso la casilla G8 para luego rupturar con H6. Entonces vino alfil E3, F4, alfil aquí y G5. Y este es el tipo de estructuras que hoy quería mostrarles en este video y la cual me parece súper interesante porque muchos jugadores cuando se enfrentan a ella piensan, uy, acá algo debo haber hecho mal porque blanco me frenó todo el ataque, está todo cerrado por parte de las piezas blancas, no está sencillo entrar aquí, entonces probablemente cometí un error. Para nada, esta posición es totalmente jugable por parte de las negras y realmente es muy interesante ver cómo destruir esto, ¿no? Vino C5 y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es crear un punto de tensión con H5. H3 y aquí caballo G6. Bueno, lo que sucede en este caso, y lo que puede llegar a parecer a primera vista, es que el negro está realizando su ataque típico, ¿no? Con las piezas situadas de forma normal, pero este muro que ha creado el blanco es indestructible. Eso es lo que nos puede parecer a primera instancia, pero no es tan así. No es tan así y no es tan fácil para la blanca tampoco desarrollar su ataque. De hecho, intentó hacerlo con caballo B5 y ahora viene una maniobra típica por parte de las negras, y es jugar torre F7. Lo que tal vez nos pueda llegar a causar un poco de sorpresa o incluso de duda sobre este tipo de posición es que ahora el blanco dispone de la jugada C por D6, C por D6 y caballo por A7. Por eso quería mostrarles este tipo de posición, porque incluso aquí, en donde parece que tal vez el negro no jugó de la mejor manera, en donde parece que tal vez no vimos las mejores continuaciones, por eso nos cayó el peón de A7 y que parece que no hay compensación, es realmente interesante saber que ese peón de A7 muchas veces, e incluso, bueno, claramente en esta posición, se sacrifica. Es decir, no es que perdimos el peón y no tenemos compensación y estamos a punto de perder. No, eso fue un sacrificio por parte de Pavlovich, ¿sí? Un sacrificio con la intención de justamente acelerar el ataque de las negras. Más que acelerar, en realidad sería ralentizar un poco el ataque de las blancas, ¿no? Alfil de 7, dama B3, y esto que parece tan natural y que parece una jugada tan buena, en realidad es una pequeña imprecisión. Y tenemos que considerarla siempre. Y este es uno de los grandes problemas que normalmente suele pasar en estas posiciones. Porque es como que, está bien, el blanco generó un muro sobre el flanco del rey, pero a la vez ese muro necesita piezas, ¿no? Para mantenerlo, para
tener la posición cerrada. Y claro, si tenemos las piezas defendiendo el flanco de rey, no podemos atacar sobre el flanco de dama. Entonces se genera una dicotomía, ¿no? Aquí que es muy difícil realmente de solucionar. O sea, ¿qué hago? ¿Ataco o defiendo? Entonces, por eso que este tipo de posiciones son tan complejas para los dos jugadores, ¿no? No es que solo compleja para el negro porque no puede entrar directamente, no. Es compleja para las blancas también, porque no se ve claro cómo tampoco entrar sobre el flanco de dama. Parecería aquí que incluso el blanco está muchísimo mejor porque ya entró sobre el flanco de dama y ya está creando amenazas. Sin embargo, esto está bastante lejano a la realidad. Porque aquí podemos jugar dama G8 y este es lo interesante, ¿no?, de este dispositivo. Jugamos dama G8 para, en algunos casos, tener la posibilidad de transferir esta torre, si fuera necesario por aquí, ¿sí? Muy importante. Y también, quién sabe, incluso en algunas ocasiones, jugar con dama H7 e intentar algún caballo H4 para entrar en la posición. Aquí el blanco jugó caballo B5, alfil por B5, dama por B5. Y en esta situación puede parecer que estamos ya al borde de la catástrofe, ¿no? Ya nos ganaron un peón, parece que no tenemos más ataque, todo continúa igual, pero tenemos la posibilidad de jugar H por G4. Y aquí es cuando observamos el gran problema de haber movido la dama sobre B3. Entonces, este concepto está muy, pero muy bueno si sos jugador de India de Rey para tener presente, porque esto ocurre muchas veces donde el blanco saca la dama para atacar y de repente se encuentra que luego de H por G existe caballo por G4. Entonces, claro, ahora es casi como necesario, ¿no?, capturar aquí en G4 y tenemos F3. Imaginen si la dama estuviera sobre F1. Perdón, sobre D1. No existiría, no existiría F3 por alfil por F3. Por esta razón es que básicamente sacar la dama para atacar el flanco de dama es verdad, es muy agresivo, pero al mismo tiempo es peligroso, ¿sí? El blanco aquí jugó alfil G3 y obviamente la primera duda que se nos presenta aquí es ¿qué pasa si alfil D1? Es decir, ¿qué pasa si sacamos la dama, no, perdón, el alfil e intentamos mantener la pieza de más? Aquí el negro tiene una situación muy interesante y por esto quería mostrarles esta posición. Porque realmente tampoco es tan claro el asunto. No es que ahora sacrificamos una pieza y ahí maten 3. No, no es tan claro. Pero quiero mostrarles cómo el negro puede mantener la iniciativa. Por ejemplo, con dama C8. Y ahí es el gran problema que tiene el blanco, ¿no?, al respecto de tener el alfil de D1 bloqueado. Alfil G3. Dama por G4, rey F2, dama por E4. Uno aquí podría decir, bueno, a ver, la posición claramente está complicada, pero no estaría observando el ataque del negro, porque el blanco ya ha logrado bloquear todo, parece que tiene bastantes piezas en la zona defensiva, y que incluso con torre H1 jaque hasta podría llegar a intentar pasar al contrajuego. Sin embargo, si observamos esta posición detenidamente, vamos a darnos cuenta de que es un tanto artificial este tipo de evaluaciones. Porque noten lo siguiente, si contamos los peones, tenemos 3, 5 contra 3. Ya van 2 peones, ¿ok?, por la pieza. Pero no solamente eso, sino que los 3 peones que tenemos acá están pasados y unidos. Eso es importante. Por otro lado, la defensa del rey es bastante precaria. Incluso podríamos decir que nuestro propio peón lo está defendiendo, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Por otro lado, la supuesta pieza de menos está aquí, ¿sí? Y ahí está el punto. Esta pieza no puede ir a ningún lado. Incluso, luego de, por ejemplo, rey G8, caballo 1 y dama aquí, la posición es muy precaria por parte de las blancas. Y de hecho, por ejemplo, luego de caballo C2, para intentar cosas de este estilo, E4, noten cómo el alfil se va a sumar al ataque y la verdad es que esto ya es bastante aterrador para las blancas, ¿no? Podría decirse que está en serios problemas aquí, ¿no? Esto es una variante que nos muestra justamente cómo realmente este ataque puede llegar a ser muy peligroso. Por eso vino alfil G3 evitando las complicaciones, F por E2 y aquí está claro que el negro tiene ventaja. Torre F5, caballo F4, vino alfil por, torre por, peón por y llegamos a una posición donde este peón de E2 es súper fuerte, ¿no? El alfil es fuertísimo también. Obviamente que ante jugadas de este estilo debemos prestar atención. Cuidado con torre H1, no caigamos en esas trampas. Dama E8, torre jaque, rey aquí, y bueno. Ahora, como suelen decir los libros, es cuestión de técnica. Por supuesto, tampoco es que es sencillo, pero paso a paso, ¿no? Vamos mejorando nuestras piezas. Caballo 1 viene torre C8 para activar la torre. Torre aquí, torre C1. Ahora el blanco tiene problemas justamente con el tema de las coronaciones. Torre D1 es muy buena jugada con intenciones de alfil D4.
Y contra torre de 3, torre por D3, directamente aquí el blanco abandona, porque luego de caballo por D3 viene dama de 3 jaque, ¿no? Y se cae el caballo. Y bueno, la posición está completamente perdida, ¿sí? Este es el primer ejemplo dentro de lo que sería ataques cuando el blanco intenta bloquear todo con G4. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo que viene de una posición de una partida mía. En este caso estaba jugando contra un maestro FIDE, ¿sí? Pero veamos de cómo surge toda la posición. Caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, D4, enroque corto, alfil aquí E5, enroque caballo C6, D5 caballo, caballo acá y alfil E3. Esto es una variante súper principal de la defensa india de rey. Ahora jugué F5 y vino F3. F4 alfil aquí, G5 y me encuentro de repente con G4. Como verán, la idea es muy similar a la de la partida anterior. De hecho, podríamos decir que es casi la misma, ¿no? O sea, el orden ha cambiado un poco, pero la idea en general es la misma, ¿no? Aquí yo jugué H5, como verán, de nuevo repetimos la idea de golpear el centro. H3 y paso el caballo sobre G6. Entonces vino caballo de 3 y ahora maniobro de nuevo con torre F7. El blanco llega a C5 y quiero mostrarles un detalle con respecto a la partida anterior. ¿Notaron que yo no moví el caballo de D7? ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es esperar a que él tenga que traer más piezas para buscar la ruptura. Y una vez que lo consigue, recién ahora jugar el caballo sobre F6. Noten, esta es una pequeña sutileza con intención de obligar al rival a que tenga que llevar más efectivos hacia la zona de C5 y así hacerlo perder un poco más de tiempo, ¿no? Vino a 4 por su parte. Y acá les quiero mostrar un segundo dispositivo que realmente es súper interesante en estas posiciones. Y es el de jugar con dama F8. ¿Ok? La idea de dama F8. Bueno, simplemente mantengo la defensa sobre el punto D6. Pero también existen ahora opciones de capturar en G4, caballo por G4 y F3 de nuevo, ¿no? Vino C por D6, C por D6 y ahora torre C1. Entonces yo capturo aquí. Y la gran diferencia con respecto a la partida anterior es que ahora el blanco captura con F. Y quería mostrarle esta posición porque realmente es súper interesante, ¿no? Con respecto a lo que era la partida anterior, noten que en este dispositivo yo llegué mucho más rápido. Y también es verdad que el blanco está llegando mucho más lento. Por supuesto, H por G sería un gran problema para él porque viene de nuevo el mismo golpe. Caballo por G4, F por G4 y F3. Y noten cómo ahora de nuevo se abre la columna, de nuevo me como la pareja de alfiles, de nuevo tengo buenas casillas, el peón de G4 que está en problemas. Se repite todos los temas anteriores, ¿sí? Por esta razón es que aquí casi diría que única jugada es capturar con el peón de F, lo cual es realmente interesante. Siempre cuando estamos jugando este tipo de posiciones de la India de rey, tenemos que prestar atención a los posibles contrajuegos del rival. Y muchas veces cuando el adversario juega con A4, podemos responder con A6, que puede parecer una debilidad, pero realmente evita el mayor contrajuego que tiene inmediatamente el blanco, que es caballo B5, ¿sí? Una vez que nos frena el contrajuego a nosotros, tendemos a también evitarle el contrajuego a él. Alfil F3, vino alfil H8, una maniobra interesante para traer la torre, ¿no? Vino torre H1 y ahora alfil D7. Noten cómo en la partida yo voy jugando en ambos flancos, ¿sí? O sea, presto atención sobre el flanco de rey, pero también sobre el flanco de dama. Y esto es algo bastante recurrente en este tipo de posiciones. El blanco jugó alfil B6, caballo jaque, rey F1 y ahora torre C8. Entonces mi rival aquí jugó caballo F2, con intención de mantener la defensa, sobre todo del punto H3, y de esa manera mantener estable la posición. El problema es que hay una jugada que él no tuvo en cuenta. A ver si logran descubrir cuál es el problema de la jugada caballo F2. Bueno, básicamente el problema es muy curioso, pero es sobre el flanco de dama, donde se supone que el blanco es fuerte, y es alfil por A4, ¿no? Noten que luego de esto es muy interesante, pero si por ejemplo capturamos de caballo, capturo la torre y luego caballo por F3 porque la dama tiene que desviarse y el alfil está colgando. Y si por ejemplo captura de dama, como pasa en la partida, simplemente capturo de caballo, ¿no? Entonces vino rey E2,
caballo de 4 jaque, y noten cómo en esta partida ¿cuál fue el problema para las blancas? De nuevo, el negro tiene presión sobre ambos flancos, ¿no? Como en este caso, en esta partida, el blanco no desarrolló inmediatamente su plan, lo que sucedió fue que pudimos jugar sobre ambos flancos. Entonces vino rey de 2, caballo de 7, aprovechando la situación del alfil, casi obligándolo a hacer alfil por D4. Ahora tenemos la ventaja del alfil también. E por D4, caballo 2, caballo C5. Noten como todas las piezas negras súper activas. Vino aquí, F3. Y luego de este avance, el blanco decidió abandonar porque, bueno, es que realmente están empezando a caer todas las piezas, ¿no? O sea, viene dama F4 jaque, el peón está cayendo, hay una entrada sobre 3, la torre está en el aire en muchas ocasiones. Es decir, está completamente perdido, ¿sí? Bueno, espero que estos ejemplos les haya gustado, que se haya entendido un poquito mejor cómo intentar luchar contra estos esquemas que realmente son muy molestos para los jugadores de India de Rey, ¿no? Porque el blanco intenta generar un muro de contención y muchas veces es inquebrantable. Así que espero que estas ideas les sirvan para justamente jugar contra este tipo de partidas, con este tipo de opciones. Y por supuesto mencionarles que aquí en el video, bueno, en la descripción del video y acá en la pantalla les va a aparecer para entrar de modo gratuito a la Masterclass de Igor Smirnov, ¿sí? Aprovechen, no tienen que pagar nada, es totalmente gratuito, ¿sí? Y es una clase que les va a servir muchísimo. Igor es un profesor súper dedicado, súper claro a la hora de explicar, así que realmente les recomiendo que cliquen aquí en la descripción, donde van a poder encontrar justamente la Masterclass gratuita de Igor Smirnov. Desde ya, muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en otra clase para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.